Hoy vamos a desarrollar procesos creativos y para cada tema primero definimos el objetivo y en este caso es conocer qué es un proceso creativo y distinguir los diferentes modelos para su utilización en forma individual o grupal. Perfecto. Comencemos entonces con qué es un proceso creativo y nos preguntamos, ¿existe algún método para crear? ¿Qué es un proceso creativo? Un proceso creativo es el conjunto de etapas o fases que se van desarrollando para poner en práctica la creatividad. ¿Con qué objetivo? Resolver un problema o iniciar un proyecto, por ejemplo. Ahora vamos a ver dos formas de procesos creativos, en 4 pasos y en 3 pasos, para que ustedes puedan comparar cuál les sienta mejor, cuál les parece más apropiado para utilizarlo en sus creaciones. Vamos a ver el proceso creativo en 4 pasos. Un proceso que fue creado por Henri Poincaré, matemático, físico, científico, teórico y filósofo de la ciencia en Francia, en 1854-1912. Y ese proceso tiene 4 pasos, que ahora los vamos a ir desarrollando en forma individual, que son, primero, preparación o acopio, la incubación, la iluminación o insight y, como toda cosa, la ejecución o pasar a la acción. Primero, la preparación o acopio. ¿Qué es acopiar? Acopiar es tomar información de todo tipo. Cuando tengo que resolver un problema, primero busco información, investigo, leo, estudio, hablo con gente, diferentes tipos de personas, de diferentes enfoques, que me den diferentes perspectivas. Leo, estudio mucho, todo lo que puedo. Luego viene la segunda etapa, que es la etapa de la incubación, que es muy importante darle importancia. ¿Por qué? Porque la incubación es el momento donde actúa nuestro inconsciente creativo. Esa parte de la mente que necesita del descanso, del relax y del sueño y de las cosas placenteras para poderse desarrollar, emerger, crear nuevas relaciones en el cerebro y en la mente y poder entender y comprender y sistematizar lo que estudiamos. Si todo sale bien en el proceso de incubación, que es muy importante, ¿qué hago yo para incubar? Me voy a caminar, a pasear, tomo una ducha, como algo rico, me encuentro con mis amigas, con mis amigos, con mi compañero, con mi compañera, hago lo que me da en general placer y dejo ese tema de pensarlo de manera racional en mi mente. Permito que el inconsciente actúe y que luego, en un momento que todavía no está sistematizado científicamente, cuando va a aparecer la iluminación o el insight. El insight es el momento eureka, el momento en que decimos, lo encontré, lo tengo, esa idea distinta, esa idea diferente, esa idea que hace la diferencia, que es realmente creativa. Esa idea aparece después de la incubación en general. Y luego viene el último paso, que se lo voy a dejar a usted, profe, que es muy importante, que es la ejecución o pasar a la acción. Todo esto es importante si lo ejecutamos. Por supuesto, es llevar a la práctica esto que tenemos que resolver, que pasó previamente por ese proceso de incubación, que tuvo su iluminación o insight, y bueno, y ahora hay que llevarlo a la práctica, hay que ejecutar esa idea. Esa idea se ejecuta basada en algún proceso que tengamos nosotros, en una norma, en un procedimiento, en una metodología o una teoría científica. Una teoría científica o alguien relacionado al arte lo puede hacer con diferentes técnicas que tenga para ejecutar una gran idea que puede ser o un cuadro o lo que sea. ¿Y por qué es importante, digo, estos 4 pasos? Porque estamos hablando siempre de trabajo en equipo y no siempre aquel que va a ejecutar intervino en algunos de los otros 3 procesos. Claro. Siempre tenemos esa persona que es ideal para ejecutar, pero a lo mejor no estuvo ni en la incubación ni en el acopio. Y hay
integrantes de nuestro equipo que son especialistas en el insight. Participan de todo el proceso, pero son los que tiran esa idea y a lo mejor no son buenos para llevarlas a la práctica. Entonces, en estos tres pasos previos, no necesariamente el que va a ejecutar pudo, a lo mejor sí, pero pudo intervenir. Entonces, en estos 4 pasos tenemos el primer proceso creativo, pero tenemos otros. ¿Y cuál serían los otros? El otro proceso creativo que hemos traído como ejemplo, porque hay muchos procesos creativos, cada una de ustedes, de las personas que está mirando, tiene su forma de hacer un proceso creativo diferente, cada cual tiene su proceso creativo, pero estas personas, Henry Poincaré, por ejemplo, sistematizaron qué es lo que tienen muchísimos creativos y creativas, muchísimos en común, y llegamos a estos 4 pasos. Pero también tenemos otro proceso creativo, que es un proceso creativo de 3 fases, un poquito más metodológico, porque tiene árbol de problemas y árbol de objetivos dentro. ¿Cómo sería esto? Así. Primer paso del proceso creativo de 3 fases es la identificación del problema. Identificar claramente y hacer un buen diagnóstico de qué es lo que está pasando para no traer soluciones equivocadas. ¿Qué es lo que está pasando? Y esto lo puedo saber con el árbol de problemas, como hemos traído nosotros, como en el método FODA, por ejemplo, que ustedes lo conocerán, haciendo entrevistas, haciendo encuestas. Hay muchas maneras de hacer un diagnóstico. Nosotros trajimos el árbol de problemas. Luego, segundo punto, ya tengo el diagnóstico, voy a generarle ideas a ese diagnóstico. ¿Cómo lo puedo solucionar? Con técnicas creativas que vamos a ir viendo durante varios encuentros, o como la que trajimos hoy con el árbol de objetivos. El árbol de objetivos. Luego viene la selección y puesta en marcha de esas ideas desarrolladas. Identificación del problema, diagnóstico, generar las ideas, árbol de objetivos, consenso y selección de las mejores ideas para quedarme con una o con varias. Hasta aquí, proceso creativo en 3 pasos. Vamos a ver qué es en el paso 1, que es el diagnóstico. Vamos a hacer un árbol de problemas. Vamos a ver qué es un árbol de problemas y para qué nos sirve. Es un enfoque metodológico que nos sirve para mapear o describir el problema, para identificarlo claramente. Claramente, exactamente. Es una forma de representar el problema. ¿Qué es lo que está pasando? Es un árbol, el diagrama lo van a ver ustedes en las imágenes, es un árbol, tiene 3 partes, el tronco representa el problema central, en las raíces se encuentran las causas del problema que generalmente no se ven, están bajo la tierra, no se ven esas causas del problema, y en las hojas o ramas está lo que se ve, los frutos, las consecuencias de ese problema. Eso es un árbol de problemas, esas 3 partes. Entonces, nos da una visión más clara de la situación, una mejor comprensión del problema al desglosarlo en causas y consecuencias. Este árbol de problemas, que ponemos el problema central, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias, luego lo vamos a pasar en el segundo paso de la segunda fase al árbol de objetivos. El árbol de objetivos es la visión positiva de ese árbol de problemas. El árbol de problemas lo paso a positivo. Entonces, donde yo tenía el problema central, en el árbol de objetivos, que es un arbolito y un esquema de un árbol también, donde yo tenía el problema central en el medio del tronco del árbol de problemas, en el árbol de objetivos voy a tener el objetivo central, que es lo que busco lograr. Cuando yo tenía las causas en el árbol de problemas, voy a pasar a obtener medios, a pensar medios. Esas causas que están en el árbol de problemas las paso en positivo y las llamo los medios, como yo voy a lograr ese objetivo central. Y luego los frutos o consecuencias del árbol de problemas los paso a fines. ¿Cuáles son esos fines que voy a ir consiguiendo a partir de tener el objetivo central? Esto es muy importante. El resultado obtenido de los 2 árboles debe presentar la misma estructura. Si tienen 5 causas, tienen 5 medios. Y así, si tienen 5 frutos, tienen 5 fines.
La idea es que sean la misma cantidad, los mismos, pero con el signo positivo o negativo. De este modo, los estados negativos que mostraba el árbol de problemas se convierten en estados positivos que hipotéticamente se van a alcanzar en ese árbol de objetivos. Y luego viene la tercera fase, la selección de la idea. ¿Dónde voy a trabajar yo? ¿Dónde voy a trabajar para obtener los resultados que necesito y poder tomar este problema y resolverlo, poder aplicarme? ¿Dónde? En los medios del árbol de objetivos. Yo voy a ir a buscar los medios, lo que yo puedo realizar. Tomamos los medios y los vamos a calificar de uno en uno. Puede ser un método ese para elegir un medio, viendo si aportan soluciones, si son realizables, con un pensamiento convergente en forma de embudo, más cerrado o selectivo, y seleccionamos un pequeño grupo de ideas, las más realizables, o una sola idea que sea la que nos representa. O una idea que impacte sobre las demás. Puede ser que una de las soluciones impacte, cubra las demás, y esa es la que nos va a servir. Perfecto. Entonces, profe, hemos visto el proceso creativo en 4 fases, que es el que tiene la preparación, la incubación, la iluminación o el insight, y ejecución o pasar a la acción. Perfecto. Y tenemos el proceso creativo en 3 fases, que tiene la identificación y definición de problema, la generación de ideas y después el consenso y la selección de esa idea para llevarla a la práctica. Es fundamental acá las 2 herramientas, árbol de problemas y árbol de objetivos, básicamente porque siempre encontramos dificultad en la definición de ese problema central. Creo que ahí está la clave de estos 3 procesos, de que esa definición esté clara, que vaya al núcleo del problema que debemos resolver. Y esto podemos incluso explicarlo con algunos ejemplos muy cortos que podemos en este momento podemos dar. Podemos pensar en algo que, por ejemplo, tendríamos que resolver. A ver, se me ocurre algo, profe, usted me ayuda. Bárbaro. Pero, por ejemplo, a ver, la contaminación de ríos urbanos, ríos que circundan, por ejemplo, capitales de cualquier lugar del mundo, que normalmente están expuestos a determinadas contaminaciones. Entonces, vamos a desarrollar un ejemplo, pero sencillo, y sobre árbol de problemas de objetivos, y vamos a tomar la contaminación en ríos que atraviesan grandes ciudades o grandes capitales del mundo. Entonces, ¿cuál sería el problema central? El problema central, la contaminación de ríos. ¿Qué podríamos identificar como causa? Estamos ahora construyendo el árbol de problemas. Las causas, podríamos decir, vuelcos industriales, desechos por la propia gente y falta de políticas públicas. Falta de políticas públicas o vuelcos de desechos que tienen que ver con saneamientos. Ahora vamos entonces, identificamos el problema central, identificamos las causas ubicadas en la raíz de ese árbol. Ahora vamos a ver los frutos. ¿Qué se ve de un río contaminado? Bueno, se ve que hay escasez de flora, escasez de fauna, mal olor, esos ríos no son navegables, prácticamente inutilizables. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver. Esto mismo ahora lo pasamos a el árbol de objetivos. ¿Cuál sería el objetivo central que tenemos ahora? Teníamos problema central, contaminación de ríos. Objetivo central. Bajar la contaminación de los ríos que pasan por las ciudades. Perfecto. En las causas teníamos, por ejemplo, vamos a tomar una, los vuelcos industriales. Estamos hablando de vuelcos industriales, vuelco de los desechos de los procesos de fabricación.
eso se transforma en medio. ¿Cómo lo podemos transformar en medio? Penalizar los vuelcos industriales con una buena normativa. Penalizar y disminuir al máximo esos vuelcos. Y se pueden hacer únicamente si son tratados. Vamos al fin, estamos hablando entonces del árbol de objetivos, definimos el objetivo central, hemos visto un medio, nos falta los fines, lo que nosotros teníamos como fruto consecuencias, escasez de flora y fauna, vamos al fin. Resurgimiento de la flora y la fauna, por ejemplo, podría ser. Podría ser que ese río sirva para actividades recreativas, de navegación, de muchas cosas. Entonces, de esta forma convertimos, y podemos ver con un ejemplo sencillo, la utilización del árbol de objetivos y el árbol de problemas. Perfecto, profe, me quedó muchísimo más claro ahora. Entonces, hemos visto el proceso creativo en 4 pasos y el proceso creativo en 3 pasos. Esperamos que los puedan utilizar, que les sirvan, que los puedan identificar en ustedes mismos. Cuando estén en una fase de proceso creativo, respétenla, denle tiempo, denle espacio. Si están acopiando, dediquen tiempo para la investigación, para el estudio, tiempo siempre. Si están incubando, háganlo sin culpa, pero primero hay que estudiar, no vale incubar sin haber estudiado. Exactamente. Primero hay que estudiar. Y luego, entonces, van a tener la iluminación, el insight seguramente. Muchísimas gracias y esperamos que hayamos contribuido a su valioso proceso creativo. Muchas gracias.